Sergio Bernstein nos habla en su editorial de las claves políticas de la caída de bonos y acciones. Cayeron fuerte, el riesgo país superó los 700 puntos. Caputo dijo igualmente que la recesión en la Argentina duró apenas 4 meses. Algunas cuestiones de estas horas. Digamos, el, pega la vuelta, digamos, la economía en abril, es decir, que la recesión duró apenas 4 meses y habiendo reducido el gasto ese 30%, nosotros logramos que la economía creciera, que los salarios se recuperaran, que las jubilaciones se recuperaran, que la asistencia a los más vulnerables, tal cual me había encomendado el presidente, se multiplicara. ¿Y por qué te digo que se multiplicara? Porque supongamos que el gobierno anterior les daba 100 de asistencia. Como siempre, una vez que generan la necesidad, generan el negocio. Entonces ahí además estaban los intermediarios de la pobreza que se llevaban la mitad. Entonces a la gente le llevaba de los 100, 50. Nosotros primero le sacamos los intermediarios de la pobreza, ahí con un trabajo fenomenal de Sandra, de Sandra Petovelo, de Guillermo Ferraro en su momento también, y de Patricia Bullrich, lo cual pasaron a recibir 100, o sea, los que efectivamente les daban, y nosotros eso lo duplicamos en términos reales. O sea, que pasaron a recibir, digamos, para que la gente entienda, de 50 a 200. Una cosa son los salarios, otro obviamente el mercado financiero. Ayer las empresas argentinas vieron cómo sus acciones se desplomaban un 8% en Wall Street. Hablábamos de la suba del riesgo país. Sergio Bernstein en escenario y las claves políticas de la caída de bonos y acciones a las 7 de la mañana, 12 minutos. Ayer Hernán tuvo oportunidad de entrevistar, yo creo, a dos de las personas que mejor conocen el mercado financiero en la Argentina, uno un economista, el otro un operador de 3 décadas, casi 4, y con mucha prudencia, al final del día, viendo todos los datos, me decían lo siguiente. Efectivamente, en enero, los flujos que hasta fin del año pasado explicaban el interés que la Argentina generaba en el mundo, se frenaron. Sigue entrando dinero a la Argentina para especular con la famosa alta tasa relativa de interés y la estabilidad cambiaria, el famoso carry trade, pero hay menos interés en los activos por dos motivos. Por un lado, porque hubo una recuperación de precios muy significativa, muy por arriba tal vez de lo que se llaman los fundamentals, es decir, de lo que la economía realmente es, un fenómeno de expectativas. Eso generó el típico comportamiento en manada de los mercados, y tanto los bonos como las acciones habían subido un montón. Había activos como algunas petroleras, algunos bancos que se habían multiplicado hasta 7, 8 veces, una cosa espectacular, con lo cual ganancias se habían hecho y muchas, pero uno decía, bueno, la Argentina tiene recorrido para seguir creciendo. Claro, ahí viene el otro motivo. Justamente en el momento en el cual el mercado esperaba un empuje, un avance en la agenda de reformas, en las perspectivas de que el gobierno lograba consolidar el recorrido que había tenido el primer año, bueno, el freno generado sobre todo por dificultades políticas, por peleas, por falta de coordinación, y sobre todo por la decisión del gobierno de no mandar el presupuesto al Congreso en extraordinarias, todo eso implicó por lo menos una reflexión de algunos actores que dijeron esperemos, esperar y ver, wait and see en inglés. Entonces hay motivos económicos para efectivamente comprender lo que está pasando, o de economía política, un mercado que ya había hecho mucha ganancia, pero ellos me preguntaron, ¿qué motivos políticos ves vos que puede justificar esto? Y la verdad que reflexionamos en conjunto, identificamos tres cosas. Primero, las elecciones, que indudablemente ya están instalados en todo el horizonte, en la política, en la economía, en las empresas, en las preguntas que hacen los diplomáticos de afuera. ¿Por qué? Porque el presidente estableció allí casi un plebiscito, ¿no?, en estas elecciones respecto de su gestión, de su liderazgo. Busca fortalecer naturalmente el apoyo que había obtenido en su momento en la primera vuelta, en la segunda. La segunda siempre tiene un efecto artificial porque son solamente, bueno, uno puede votar en blanco, pero se cuentan los votos positivos, son dos opciones, con lo cual en la práctica el gobierno necesita una muy buena elección para aumentar la representación, sobre todo en la Cámara de Diputados, también en el Senado, para mostrar
una red de construcción política a nivel nacional. Todo eso se juega durante este año, sobre todo en las elecciones de octubre. Punto número uno, ese es un elemento que es, por supuesto, político-electoral, que explica un mercado que está esperando ver por lo menos tendencias electorales un poquito más firmes. Es demasiado prematuro. Todo el mundo me pregunta. Algunos datos puedo mostrar, pero ¿qué validez tiene? Imagínense ustedes datos de enero, de febrero, cuando las elecciones son en octubre. Bueno, ahí hay un primer problema político que explica efectivamente por qué el mercado está esperando a ver qué pasa. Segundo motivo, problemas de gestión del gobierno. Un gobierno que tiene rasgos disfuncionales, echa a 2 funcionarios por semana de primer nivel, ha echado más de 100 funcionarios en lo que va de la gestión, tiene dificultades el presidente, sobre todo para tener una agenda equilibrada en materia de reformas. Hay parte del mercado que te dice no están jerarquizando. Ayer se publicaron una cantidad de resoluciones vinculadas al mercado de la fruta. Uno de estos dos referentes del mercado financiero me dice, esto amigo, es cierto, yo escribí un libro con Federico Sturzenegger, dimos clases juntos en la Universidad de Itela más de 20 años, lo conozco mucho, me dice, tu amigo manda fruta. Yo digo, bueno, pero es importante para el mercado de la fruta la desregulación. Me dice, sí, fabuloso, pero el mercado espera reforma tributaria, reforma impositiva, reforma laboral. El presidente raja al titular del ANSES porque nos dice lo que tienen pensado en materia de reforma previsional y Federico publica en el boletín oficial la desregulación de la fruta. Me decían, parece joda. Bueno, no es joda. Lo que pasa es que el gobierno hace lo que puede y lo que no espera tener más votos en el Congreso. Y eso, ese poder limitado justamente es lo que genera un poquito de confusión. Ahí hay un segundo motivo, una agenda de reformas que parece diluirse. Ayer el gobierno reaccionó avanzando con la agenda de privatizaciones. ¿Alcanza con esto? Y es poca plata, ¿no? En el mejor de los casos se podrán juntar unos mangos, podrás pasar al sector privado, podrá mejorar la gestión en AISA, por ejemplo, en los ferrocarriles, van a privatizar y fragmentar el famoso Belgrano Cargas. Esta empresa IMSA, que había sido nacionalizada por Alberto Fernández, ya pasó a manos privadas. Ahora viene la polémica licitación de la hidrovía, se va a privatizar también, algunas empresas, los corredores viales. Nada de eso implica un avance significativo en las reformas estructurales. Lo que implica es simplemente que el gobierno siga avanzando en el camino de una economía de mercado más desregulada, de un Estado que se retira como empresario y como factor de intervención de regulación de la economía. Ese es el segundo motivo, una agenda todavía incierta en materia de secuencia de las reformas estructurales que vienen. Tercer motivo, y con esto te voy cerrando, Hernán, acá hay un problema también político que el mercado está mirando por las peleas internas. ¿Entre quiénes? ¿Entre el presidente y Axel Kicillof? No, Axel Kicillof es visto como una especie de demonio para el mercado financiero. ¿Del presidente con Cristina? Tampoco. El principal problema acá es la construcción de una fuerza política o espacio político o coalición que respalde las medidas pro mercado de mediano y largo plazo. El mercado se pregunta, bueno, a Milei lo conocemos con sus cosas buenas, regulares, malas, como todos los gobiernos, como todos los presidentes. Fenómeno. Y después de Milei, ¿qué? Usted dice, bueno, pero recién llegó Milei, ¿ya quieren saber lo que sigue? No, lo que quieren saber es hasta qué punto el país va a continuar con la filosofía, con el espíritu de economía política que se viene aplicando desde el 10 de diciembre del año 2023. Claro, Sergio, una ola violeta en la Argentina, mayor representación de la libertad avanza en el Congreso Nacional. ¿Puede dar certezas en ese aspecto o una elección de medio término no es un parámetro? A Mauricio Macri le pasó, ganó en 2019, en 2017, perdió en 2019. Claro, es condición necesaria, pero no suficiente. Mi respuesta fue, ¿es el acuerdo con Mauricio lo que busca el mercado? Me dice, bueno, eso ayudaría. Lo que hace falta es la construcción de una fuerza con la versatilidad, con la presencia territorial, con
digamos, la capacidad de dar certidumbre de que la Argentina no va a volver a las reversiones que nos tiene acostumbrado. Después de los 90 tuvimos la reversión del kirchnerismo que tiró todo para atrás. Después de los tibios avances que se habían logrado con Macri, la reversión de Alberto Fernández. Bueno, la tercera es la vencida, uno dice acá tendría que haber una fuerza política que garantice continuidad. Bueno, esa es la incógnita. Las elecciones son condición necesaria, no suficiente. La construcción política que le dé certidumbre al mercado está todavía en veremos. Lo dice y lo firma, como siempre hasta ahora, Sergio Berenstein.